Debido a la guerra mediática emprendida por los medios conservadores en contubernio con la Universidad Nacional Autónoma de México y la clase hegemónica conservadora de nuestro país, con tal de conservar el poder de la Suprema Corte de Justicia en manos de los conservadores, los abogados de la ministra Yasmín Esquivel le piden a Ciro Gómez Leiva que se disculpe por haber llevado una campaña rapaz, sin ética y con desprestigio hacia la maestra Norma Piña. Pues veamos cómo se conducía en contra de la maestra por el supuesto plagio de la tesis. El país de los canallas. Una ministra de la Suprema Corte de Justicia que tiene silenciada vía amparos a la UNAM, recurre a un tribunal no sé qué donde iba a ganar y para decir, y pone a un abogado a decir, ya ganamos, ya ganamos, la tesis sí la hizo la ministra, y ya cállense, ya dejen el tema, vámonos a otra cosa. Definitivo. Recurren a un tribunal, salen a dar una conferencia de prensa, mientras, por vía de otro tribunal o de otro juez, tienen silenciada a la autoridad, única autoridad, que tendría que hablar sobre la fidelidad, sobre el cómo se hizo esa tesis, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, que seguramente la Universidad Nacional Autónoma de México, vía su área jurídica, tiene perfectamente revisado el tema, analizado y probablemente tengan ya una conclusión que no pueden difundir porque esa misma señora que hoy, con recursos de quién sabe quién, sale a dar una conferencia de prensa, tiene silenciada a la UNAM. Y hoy consiguen, no le ha de haber costado mucho trabajo, consiguen una sentencia, un fallo, no sé cuál es el término preciso, Germán, para decir, nosotros no copiamos en el examen, Espero que no me denuncien por violencia de género, por haber hecho un comentario así. Es el país de la canalla, Germán, es el país de la canalla. Y la universidad, que no hable la universidad porque nosotros, la gente de la ministra Yasmín Esquivel, tenemos silenciada a la UNAM, que debe tener ya una resolución, que no debe ser la que le regaló el Poder Judicial de la Ciudad de México, a la ministra Yasmín Esquivel. Y yo ya me voy. Pues ¿usted qué opina, querida familia, en este caso? ¿Es realmente misógino esta persona? ¿Está hablando, difamando a la ministra Yasmín Esquivel? ¿No quería que se defendiera a Yasmín Esquivel, que acudiera a tribunales? ¿Quería que se quedara callada, que fuera estoica, como están acostumbrados a hacer pedazos los medios de comunicación y la clase conservadora a quien está en contra de ellos, a quien no concuerda con su forma de pensar? ¿Por qué no actúan de esta misma manera? Según él, si es tan luchador, si es tan buscador de la verdad, ¿por qué no cuestiona así, por ejemplo, a los abogados, a los jueces, a los ministros que liberaron, los recursos de Cárdenas Palomino, de la esposa de Genaro García Luna? ¿Por qué no pide que se transparente, que se diga cuáles fueron los motivos, cuáles fueron los agravantes, cuál fue el estudio que se hizo para llegar a la liberación de estos recursos junto con los ministros de la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué se agarran de un caso que tiene más de 30 años? Imagínense en el caso de indefensión en que estamos todos los profesionistas que hayamos egresado de alguna universidad y que nuestro título lo esté validando la Universidad Nacional Autónoma de México. Después de 30 años, cuando sabemos que los casos prescriben, ¿por qué aquí tanta ilegalidad? ¿Y por qué por el afán de conservar el poder en un, Suprema Corte de Justicia a favor de la corrupción? ¿Por qué no vale nada? No vale el tiempo, ellos deciden a quiénes hacerles, este tipo de procesos, que por la tesis. ¿Por qué no se lo hacen a todos los ministros para que estén igual? ¿Por qué no se estudia a todos los ministros cuando son casos que ya prescribieron? O sea, es una total aberración lo que están haciendo. Y veamos qué es lo que le dice el abogado Everardo Morales a Ciro Gómez Leiva en ahí en su canal.
A ver, recibí desde ayer y esta mañana también una opinión de una persona por mí muy querida y muy respetada, que es el abogado Everardo Moreno, amigo, compañero, además colaborador de este programa, muy crítico respecto a lo que ha sido mi opinión no desde ayer, desde diciembre, sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel. Lo sintetizo en un minuto y escuchamos el punto de vista amplio de Everardo. Desde que se conoció el asunto del plagio, del supuesto plagio de la tesis, yo consideré que este era esencialmente un asunto de ética de servicio público. Más allá de si ya había prescrito los tiempos, los plazos, de qué institución tenía la facultad de sancionar los hechos, yo dije, este es un asunto de ética pública. Lo dije hace 6 meses, lo sostengo hoy. Es un asunto de ética pública, de una servidora pública de altísimo nivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia. Punto número 1, es un asunto de ética del servicio público, no de a ver quién gana un juicio en un juzgado. 2, es mi opinión y puedo estar totalmente equivocado. 2, siendo un caso académico, un caso de la UNAM, finalmente es una tesis, la tesis se presentó bien o por ahí parece que hay evidencias de que hubo un plagio, quien tendría que resolver este asunto tendría que ser la institución, la UNAM. Dar la explicación final, no la sanción, porque probablemente si entramos al terreno jurídico, la UNAM no tiene hoy las facultades para sancionar el asunto, pero sí para dar la explicación final, para decirnos qué fue lo que ocurrió. Ese es mi segundo punto. Si era un asunto académico, que lo resuelvan los académicos. Ante eso, la ministra, yo he dicho, atado de manos a la UNAM, por un lado, y por el otro ha recurrido a la justicia, a los juzgados, para que una juez diga que ella es la autora de la tesis. Ese es mi punto, ese es mi planteamiento. Tú has sido muy crítico en lo privado, Everardo. Me gustaría escuchar tu punto de vista ahora aquí con nosotros públicamente, con el respeto y con el aprecio de siempre. Te escuchamos sin interrumpir, Everardo Moreno. Buen día. Gracias, mi querido Ciro. En primer lugar, muchas gracias por la amable presentación que haces y el reconocimiento de nuestra amistad y mi cercanía. Muchísimas gracias. Te escuchamos. Muchas gracias. Por otra parte, con mucho gusto, por supuesto que es un asunto esencialmente ético. Cuando se hace la acusación de que un documento plagiado, pues el presunto plagiario, está obrando de manera poco ética. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo también que es un asunto de carácter académico. Pero he de decirte que si en el momento en el que la universidad, mi amada universidad en la que llevo más de 50 años de ser profesor, no ha tomado en cuenta las pruebas que se han ofrecido y quiere emitir una resolución sin valorar las pruebas, entonces debe de buscarse el que la universidad pueda considerar esas pruebas, y por eso hubo de haberse acudido a un juzgado. Ahora bien, entendamos que el juzgado no determinó otra cosa que resolver una demanda presentada en contra de quien realmente plagió la tesis, y que la tesis no fue plagiada por la ministra. En este orden de ideas se está opinando sin conocer ni la sentencia ni las pruebas que se aportaron, y la universidad está procediendo en su comité de ética sin valorar las pruebas, porque no le han aceptado las pruebas. Se quiere estar sentenciando sin conocer las evidencias.
se quiere estar sentenciando sin conocer las pruebas que se han dado. Y yo entiendo que por las circunstancias políticas que se están viviendo y que en un momento determinado, y yo soy el primero en censurar los ataques que se le hacen a la Suprema Corte de Justicia y que de alguna manera están siendo o fueron auspiciados o propiciados o vistos por simpatía por el Poder Ejecutivo, pues entonces a una ministra nombrada por ese Poder Ejecutivo se le ha cargado la mano, dicho coloquialmente, con este tema. Pero el problema resuelto por un juzgado es que no hay un plagio, y los que opinan que sí lo hay no conocen ni la sentencia ni las pruebas. Bueno, tú das por sentado que el Comité de Ética de la UNAM no ha valorado las pruebas. Tú das por Totalmente, sentado, amigo, totalmente, no las ha recibido. ¿Sí? No las ha recibido. ¿A partir de qué información afirmas eso, Everardo? Bueno, yo me atrevo a decirlo con todo el respeto. Esto lo platiqué personalmente con el señor rector desde el mes de enero, cuando estaba yo entregando el tribunal universitario del que era presidente, y le dije al señor rector que no se habían valorado las pruebas, que se consideraran las pruebas, y fue cuando salió, pocos minutos después de que yo estuve con él, la resolución de que efectivamente había un plagio, pero sin haberse valorado las pruebas. Entonces, por eso es que con pleno conocimiento de causa estoy diciendo lo que dije. Eso fue en enero, Everardo, ha pasado mucho tiempo desde entonces. Y desde entonces no se le han aceptado pruebas. ¿Seguro no se le han aceptado las pruebas? Absolutamente. Bueno, pues es tu opinión, la queríamos escuchar. Nada más una diferencia, dice, se le ha cargado la mano a la ministra. Sí. Pues se le ha cargado desde los medios de información, desde algunos personajes públicos. El poder no le ha tocado, pero ni con una mención. El Poder Ejecutivo y los ministros de la Corte no han dicho una palabra. Se le ha cargado la mano, a lo mejor en este programa, en unas caricaturas, en algunos artículos, pues pero el poder no ha movido un dedo en contra de la ministra Yasmín Esquivel. Sí hagamos ese discernimiento, Everardo. Sí, de acuerdo. Ahora, respecto de lo que tú dices, que los ministros no han dicho nada, no, amigo, porque entendamos que los ministros son los jueces de mayor jerarquía y no van a opinar ellos de asuntos de carácter judicial, porque ellos no tienen por qué estar litigando en los medios. También ellos, los ministros, conocen de la constitucionalidad y de los asuntos que les llegan a ese tribunal. No van a estar opinando de todos los temas, ni tampoco de los asuntos en los que estén mencionados los integrantes del propio tribunal. Es un caso que ha tocado la honorabilidad de la Corte, Everardo, durante 6 meses. Pues ahí está, cómo le dan su arrastrada a Ciro Gómez Leiva, y que quería que quedaran las cosas de manera, digamos, ya juzgadas, que no se buscara la justicia, que no se inconformara la ministra Yasmín Esquivel, y pues no le gusta que haya acudido a los tribunales. Y veamos otra opinión del abogado Eduardo Andrade, de también por qué dice que acudió, por si no le quedó claro a este mercenario de la comunicación y digamos, mercenario de los poderes. Si no le quedó claro, por qué dice que acudió la ministra a tribunales. Veamos por qué lo dice. Y recurre a los medios jurídicos que ya conoce, y a lo que puede recurrir afortunadamente cualquier ciudadano en este país. Recurre para defender su honor, para hacer valer las pruebas, que esa es otra falla del Comité de Ética, que no le hayan admitido a su abogado las pruebas y no darles ninguna oportunidad siquiera de saber si existe alguna supuesta prueba o peritaje, quién hubiera podido realizarla, y en cualquier procedimiento esos peritajes deben ser controvertibles. Puede nombrarse un perito adicional, en fin, hay todo un procedimiento judicial cuando se trata de un proceso formal, no de una situación anómala como ese procedimiento que se instauró ante el Comité Universitario de Ética. Entonces, recurrir a los medios jurídicos
es lo que se tiene que hacer y lo hizo. Recurrió al amparo, incluso un tribunal colegiado determinó finalmente que no era admisible ese amparo. No tenía razón el tribunal colegiado, pero bueno, es la muestra de la independencia de los tribunales colegiados. Y me decían también en una entrevista el otro día, es que ella no quiere que se conozca el resultado de la investigación. Pues claro que no quiere, porque ya se sabe que esa investigación viene prejuiciada desde el principio. Y así una mera opinión, una amonestación, le haría un daño. Para eso es la suspensión en el amparo, para que se evite que se efectúe un acto que va a dañar a la persona que pide el amparo. Ese es el sentido de la suspensión y ese es el sentido del amparo. Por eso recurrió a estos medios e hizo valer jurídicamente su derecho de demostrar con pruebas, que hay múltiples pruebas de grafoscopía, que hicieron el análisis de las firmas de documentos originales que tienen 30 y tantos años y que mostraron cómo ha sido la evolución de las firmas desde entonces. Hay prueba de documentoscopía que dio fe de que los papeles que constan desde 1986 corresponden a esa antigüedad, que las máquinas usadas en ese tiempo y los tipos de letra corresponden a los existentes en ese tiempo. Todo eso muestra que cuando ella registró el capitulado de la tesis, cuando se le dio el acuse de recibo correspondiente, se registró el título, que por cierto obedece a una experiencia que ella tenía como trabajadora. Ella trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, por eso no pudo hacer tan rápidamente su servicio social. Claro. Y trabajando en una institución bancaria se percató de la irregularidad en que incurrían quienes inscribían a los trabajadores de confianza en un sindicato y por eso escogió ese tema. Pues ahí está, querida familia, cómo queda claro que este es un caso de persecución política en donde el único pecado de la ministra Yasmín Esquivel es estar a favor de las iniciativas del presidente de la República y de las iniciativas del pueblo de México. Pues querida familia, está usted bien informado, regáleme su like, suscríbase, déjeme aquí abajo sus comentarios y no deje de ver los anteriores videos. Nos vemos hasta la próxima, adiós.